es el cardenismo? Se denomina cardenismo a un movimiento de tipo político que se produjo en México a lo largo de la década de los 30 y que debe su nombre a su principal impulsor, el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Este movimiento político se produjo en una época de gran conflictividad, posterior a la revolución del campesinado, y se caracterizó por la búsqueda de una mejora de la situación de los campesinos y las clases obreras. Nacionalización de ferrocarriles. Durante el gobierno de Cárdenas fue reformado el control de las redes ferroviarias, así como el diseño y la construcción de una red más extensa. Esta aportación se dio mediante la colaboración de la Compañía de Ferrocarriles Nacionales de México, además de que durante el cardenismo el país vivió un auge en la construcción organizada y sistemática de carreteras y caminos, permitiendo que México estuviera mejor comunicado y que los tiempos del traslado fueran más rápidos y efectivos. Esto impulsó el comercio y modernizó la nación. Expropiación petrolera. Lázaro Cárdenas es reconocido por el decreto de la expropiación petrolera, logrando la nacionalización de la industria petrolera y ferrocarrilera. Esto significó que el gobierno obtuviera más recursos económicos, con lo cual fortalecieron las finanzas públicas y el país tuvo un incremento significativo. El antecedente de la expropiación es el Plan Sexenal de 1933, el cual fue una propuesta electoral de Lázaro Cárdenas. Se concretaban temas como políticas económicas para el apoyo de los trabajadores, el crecimiento industrial, cultural y agrario. La reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río fueron repartidas 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos. De esta manera aumentó a 25 millones de hectáreas la cantidad de tierras en el sector social, es decir, las parcelas que se encontraban fuera del régimen de propiedad privada. Y bueno, uno de los movimientos culturales durante el cardenismo fue la novela revolucionaria. ¿Qué es la novela revolucionaria? Es una corriente literaria mexicana cuyas novelas fueron escritas por autores que estuvieron presentes en la Revolución Mexicana. Los autores más importantes son Francisco Urquizo, Martín Luis Guzmán y Mariano Azuela. Esta se centró en la guerra y en las condiciones sociales en las que se desarrolló la Revolución Mexicana. Uno de los poetas que más destacó fue José Juan Tablada y otro, Ramón López Velarde. Otro movimiento cultural que sucedió durante este periodo fue la educación socialista, que tenía como objetivo promover el derecho a la educación libre de influencia eclesiástica para toda la población de manera igualitaria. En esta se llevó a cabo una reforma en el artículo 3 que establecía que la educación que impartían al Estado tendría que ser socialista. Y fue en 1934 cuando el PRN propuso una reforma educativa para el artículo 3 para primarias y secundarias, en donde deberían orientarse en los postulados que se tenían sobre la educación mexicana. Los movimientos culturales igual muy importante fue la rebelión de Saturnino Cedillo. Este fue un conflicto militar en México que se dio en 1988 entre los cardenistas y los cedillistas. Uno de los personajes más emblemáticos que participó durante este movimiento fue Lázaro Cárdenas, Ernest Bon, Roman Yocupicio, Heinrich North y principalmente Saturnino Cedillo, quien es recordado como el organizador de la última rebelión contra el gobierno en el periodo post-revolucionario. Cedillo estaba en desacuerdo con la reforma agraria de Cárdenas, debido a su declarada oposición a la educación socialista y a la expropiación petrolera, y contra la forma colectiva del reparto ejidal, formando así un grupo
anticardenista. Zedillo respondió con un movimiento a la nación en contra del presidente, surgiendo una revuelta de agraristas armados. Así fue como Lázaro Cárdenas decidió combatirlo y 8 meses después lo derrotó y le dio muerte en combate. Por último, pero no menos importante, la expropiación petrolera. Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de 1938, presentó un comunicado de prensa donde anunciaba la expropiación de la industria petrolera en México. A finales del siglo XX, la explotación de recursos naturales para satisfacer a las crecientes industrias se convirtió en la actividad que aseguraría la economía de México y de las diferentes naciones. México es uno de los países que tienen las reservas más grandes de petróleo. Desde el Porfiriato se ha permitido la inversión extranjera para impulsar la industria petroquímica. La economía nacional facilitó el crecimiento en la producción de la industria energética, de manufactura y construcción, abriendo el camino a un periodo de la industria conocido como el Milagro Mexicano. Con la expropiación petrolera, el Estado se apropiaba legalmente del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras por haberse negado a cumplir las leyes nacionales, dando así origen a uno de los monopolios más importantes del siglo XX mexicano, Petróleos Mexicanos, Pemex.